Hola colegas, qué bueno que nos volvamos a ver una vez más, espero que estés muy bien. Y bien, he estado un tiempo ausente ya que he estado reparando varias cosas acá en mi hogar. Tengo un micrófono nuevo también y bueno, he estado ordenando un poco acá la parte de la escenografía, de este estudio de grabación. Y bien, también he estado resolviendo el tema de tenía un problema eléctrico severo que me complicaba la vida. Y bien, como seguíamos, vamos a estar viendo una serie de audiolibros. Por ahora, bueno, vamos a ver si incluyo también la explicación de este segmento. Espero que se entienda, si no se entiende. Igualmente yo también estoy tratando de entenderlo. Y bueno, en este caso vamos a ver este artículo que nos habla sobre Tesla. Y acá nos vemos el movimiento de cómo trabaja el éter y cómo reacciona la energía cósmica y qué relación tiene con el movimiento de nuestro planeta y de el sistema celestial. Así que veremos dos aspectos que nos hablan sobre eso. De lleno, vamos ahí. Recuerda suscribirte, compartir este video y bien, comenta qué te parece esta información muy importante. Así que vamos enseguida. La Tierra gira alrededor del Sol aproximadamente a 18.5 kilómetros por segundo. Son 66.600 metros por hora. El sistema solar está en órbita alrededor del centro de la Vía Láctea mucho más rápido y la Vía Láctea gira alrededor de las nubes de Magallanes mucho más rápido y el cuarto así. Esta jerarquía de los aumentos de la velocidad de la Luna, la Tierra, la Vía Láctea, etc., aunque insignificantes en relación a la velocidad electromagnética, ya que el movimiento de la fuerza es el tiempo relativo, en total la velocidad de la Tierra y la polaridad en relación con el éter continuamente varían en función de su rotación, la posición de la órbita y el ciclo galáctico. Cuando entre el Sol y la Vía Láctea el centro, por ejemplo, se mueve más lento que cuando él afuera, es decir, que dentro de la Vía Láctea tenemos considerablemente menos movimiento que si nos vamos hacia afuera, lo mismo que si hacemos girar cualquier disco. A medida que la Tierra gira cada día, su polaridad de movimiento a través del éter gira 15.2 grados por hora, con una velocidad de rotación de superficie en el ecuador aproximadamente a 1.041 metros por hora. Este continuo cambio de polaridad es tan gradual que es sensualmente imperceptible, pero probablemente contribuye a la modulación de la fuerza de la gravedad e incluso puede influir en nuestros estados emocionales. De acuerdo al Banco Mundial Morton, Phil Mag XLI 1896, página 488, un aumento de la carga de un cuerpo aumenta su masa virtual, lo que aumenta el trabajo necesario para moverlo por la cantidad de 2 de energía 2 en E cuadrado, 3CA cuadrado. Esto fue en la corrección de la figura de J.J. Thomson. Este caso sugiere una dínamo que consiste en grandes bolas de conductores aislados en el extremo de un eje que alternativamente se cargan y descargan para aumentar y disminuir alternativamente sus masas, así girar el eje. Pero esta posibilidad parece ser una fantasía, ya que el aumento de trabajo necesario para mover el balón en la teoría de Thomson está relacionado con un aumento en la resistencia de la penetración por el éter, causada por la presencia de los recargos que, según Faraday, creó una jaula de Faraday, el efecto que se cierra en las líneas de fuerza magnéticas sin las líneas de fuerza magnéticas o con disminución de las líneas suprimidas de la fuerza de rotación de los tubos de la fuerza por el campo magnético se disminuye o se detiene, lo que resulta en una disminución o eliminación de los impulsos. Tales proposiciones dan suficiente comida para el pensamiento. Si Tesla ha seguido aumentando la carga de la Tierra con sus artilugios,
que podría haber arrojado de la Tierra la oportunidad, es el más lento y posiblemente causó a la deriva hacia el Sol. Ser conscientes de estos hechos que más tarde se dirigió a ellos hasta les aparece como el futuro posibilidades técnicas, que también comprobó su evolución en el campo de electropropulsión en el caso que alguien notó. El impulso local y el movimiento celestial. Es algo extraño el movimiento. Si un cuerpo está en movimiento relativo a la Tierra, su impulso en la dirección del movimiento. Sin embargo, como un cuerpo en reposo en un lugar de la Tierra, todavía el impulso a lo largo del último movimiento del terreno en relación con el éter, es decir, que está en movimiento aunque parezca en reposo. El movimiento está compuesto por el impulso definitivo de un cuerpo y es realmente un vector que representa todas las fuerzas que actúan sobre ella. La Tierra gira a más de 1.041 metros por hora en el ecuador, lo que es este impulso, pero la velocidad orbital de la Tierra y la ruta alrededor del Sol más general significa que la Tierra es la ruta de acceso para esta dirección de su órbita. Como la rotación de superficie de la Tierra parece un observador distante que se mueve hacia atrás desde la dirección de su movimiento orbital en un periodo de un día, que siempre está en movimiento hacia su trayectoria orbital debido a que su velocidad orbital es más de 66.600 metros por hora. Es mayor que su rotación, que la velocidad de su rotación. Todas las rotaciones periódicas que hacen disminuir y aumentar la velocidad de nuestro punto en la superficie de la Tierra y poco a poco girar su orientación una vez cada 24 horas, medida que se mueve por el espacio con su movimiento compuesto y el impulso de la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, etc., tenemos un patrón más complejo de movimiento y desde un cuerpo que está en constante, compuesto y siempre cambiante movimiento gradual en relación con el éter. Algunos efectos interesantes están obligados a encontrar. Estos efectos no son, según lo descrito por las leyes de Newton, debido a una fuerza de atracción que actúa a distancia a través de un espacio vacío. Debido a la relatividad gradual en órbita y la rotación de los cambios con respecto al éter, campo de la Tierra de movimiento en rotación con él, una pequeña cantidad relativamente de extremadamente actuar la fuerza de la gravedad, con excepción del éter, fenómeno local que se especifica con mayor detalle, que asegura la fuerza libre, el movimiento perpetuo a pesar de los efectos gravitacionales, aunque estoy de acuerdo con la parte de la teoría de Einstein que dice que la gravedad no se debe a la acción directa de un objeto a otro. No estoy de acuerdo con la parte que dice que se debe a la línea de un campo que envuelve el espacio alrededor de sí mismo y curvas es. Sin un éter no hay nada a la curva, y con ella no hay teoría de la relatividad. A principios de 1995, a cambio de una copia del espacio de extranjería, he recibido una copia de Eric Lerner, El Big Bang nunca ocurrió, y le complace encontrar que hay algunos en el mundo académico de la física o la astrofísica que comparten en al menos parte mis propios puntos de vista sobre la teoría del Big Bang, aunque no van tan lejos como yo en decir que la teoría fue creada y promovida por los monopolistas de las energías coercitivas, debido a su aparente intento de negar la disposición de la energía libre del éter, debido a lo que yo llamo la ley de conservación de movimiento perpetuo. También me parece el libro Lerner refrescante, por no hablar de utilidad en el trazado de algunas de mis ideas de una escala cósmica mayor. Anónimo héroe. Lerner es Hannes Halfven, un astrofísico de Noruega y cosmógrafo cuyo anterior entierros académicos por los relativistas se invirtió poco en 1970 por el premio Nobel otorgado a él por sus desarrollos del magneto-hidrodinámica y su concepto de las líneas de congelados por la fuerza magnética, y una teoría más repudiada por parte del
repudiado en parte por Alfvén sí mismo. Alfvén había de una manera sustituye la palabra éter con plasma, muy en desacuerdo con los relativistas del mal uso de la teoría de la matemática, que dijo siempre que debe estar al servicio de la comprensión de la física y una estrecha observación en el lugar de su amo. Afirmó que las corrientes del gigante por el espacio desde el Sol a través de los planetas a lo largo de las líneas de fuerza magnética, en realidad la transferencia de movimiento angular de los planetas. Este descubrimiento, junto con su trabajo en los eventos cósmicos MHD, lugares de trabajo Alfvén, muy cerca de la dinámica de Tesla, teorías de la gravedad, la aparición de los libros como Lerner en su hecho positivo, que representan la disidencia que parece intolerable para los relativistas. La teoría del Big Bang está en declive entre los científicos, a pesar de toda la falsa propaganda de la NASA en la prensa de los medios de comunicación, tratando de perpetuar y apoyarlo. Recomiendo el libro de Lerner, a pesar de que aún no ha evocado apoyo afirmativo para la teoría del éter, pero se ha atrevido a desafiar el relativismo y la cosmología del Big Bang. El curso real de que un punto de partículas en la Tierra lleva a través del universo es, naturalmente, más compleja que la del Sol y la que la Tierra representa en un círculo pequeño dentro del grande. En relación con el éter de campo, los movimientos relacionados entre sí, todo el sistema solar y la Vía Láctea, nuestro lugar en una ruta ondulada en general por el que nuestra velocidad en relación con el éter periódicamente se acelera y desacelera. Los mismos principios de impulso se aplican al cosmos, se aplican también para el movimiento de los órganos locales de inmediato, salvo que los efectos son ensartados por la presencia de los llamados tierra molestos eléctricos, magnéticos, de modo y gravedad de campos. ¿Qué había Alfvén de tocar en su descubrimiento no reconocido de largo de gigantes magnéticos corrientes eléctricas a través del espacio? Son similares a las fuerzas operativas no reconocidas a escala local. A medida que nuestro planeta lanza a través del espacio a 70.000 km por hora y nosotros con él, hay cosas que suceden en una escala microscópica súper de la mayor importancia, que desempeñan una parte importante del todo en este panorama gigante. La gran pregunta que los que inventaron la explosión cosmográfica han buscado antes de tiempo para poner a descansar es cómo todo lo que puede permanecer en movimiento perpetuo en virtud de la teoría relativista sin violar la ley de conservación de la energía y por lo tanto también refutar la teoría relativista. El nacido en las teorías de Tesla todavía seguían a Knaunin en sus gargantas junto con los de Alfvén, por lo que quería ocultar todas las teorías que compiten en verdad y se consagran en los anales de la ciencia por todo el tiempo. Su método consistía en fabricar un escenario en el que la gigantesca explosión original fue el origen, de la que todo lo que vemos no es sino un efecto que a la larga será agotado. Como un coche que se quedó sin gasolina, las ideas se pierden como los procesos universales están continuamente autorrepuestos a través de una interacción de los recursos naturales y débiles fuerzas fuerte y la materia. El movimiento perpetuo se conserva. Fuerte superar las fuerzas más débiles fuerzas de la radiación cósmica viaja a través del éter hasta que reaccionan como plasma que forman la materia. Cuando la materia se concentra, sus fuerzas se concentran en contacto con el menos concentrado. Otro asunto más fuerte, las fuerzas cósmicas en el espacio que ocupan se desencadenan produciendo transformaciones y más radiación cósmica con el tiempo, que viajan con el espacio hasta que sea absorbido y convertido por el plasma de otra masa en más masa o radiación de menor frecuencia, y el proceso continúa por el infinito. El pensador rígido debe tener una respuesta simplista en cuanto a dónde la materia viene, de dónde viene y a dónde va.
cuál es el propósito de la vida o lo que mantiene todo lo que sucede, etcétera. A veces tenemos que aceptar la realidad y deshacer teorías falsas que tratan de darnos una respuesta simplista de lo que sea que admitir lo que no sé qué. Deben considerar algunas cuestiones demasiado estúpidas para preguntar. Los hechos relativos a la existencia de la materia universal, las fuerzas, las grandes distancias, cuerpos masivos y eventos y el movimiento perpetuo, las primarias son irreductibles o primeras leyes sobre la realidad que tenemos que aceptar antes de que podamos avanzar en responder a preguntas específicas relacionadas con los aspectos útiles de la existencia, puesto que la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol es mayor que la velocidad de rotación de la Tierra, nuestro lugar no se mueve hacia atrás con respecto al éter, puesto que la velocidad orbital de la Vía Láctea es mayor que la velocidad orbital del Sistema Solar o la velocidad de rotación de la Tierra. Nuestro lugar sigue en general ondulado, camino que en el acelerar y desacelerar más de un día de un ciclo corto mientras que la Tierra se mueve todo en un campo ondulado en una línea más largo de ciclo de 365 y cuarto así. Hay más y más grande aún en los ciclos de movimiento en cada momento, en los que el sistema solar orbita la Vía Láctea. La Vía Láctea gira alrededor de las nubes de Magallanes y así sucesivamente. Como se puede ver en estos movimientos cíclicos, el universo es un sistema ilimitado de sistemas interrelacionados que se mueven como engranajes de precisión. En lugar de una ala patrón de explosivos del Big Bang, movimiento de una mano universal que se encuentra en un patrón cíclico ordenado de círculos o puntos suspensivos. Dentro de los círculos, los que representan oscilaciones mecánicas que están en relación con pequeños, las excepciones a esto, la explosión cósmica ocasional, como la de una supernova, son las excepciones que resurgen en el lugar de refutar la regla, aunque el cometa ocasional sigue un patrón cíclico, mientras que los restos de los acontecimientos cósmicos finalmente caen en patrones. A pesar de tales explosiones en nuestra escala, que son gigantescas, son como pequeñas ondas en un estanque en una escala cósmica. No se debe permitir que deformen nuestra visión de la realidad. Si la semana pasada en un control remoto de un telescopio como el Hubble mostró un movimiento que, en comparación con una medición anterior de hace unos años, indican un alejamiento de una parte distante del universo, solo recuerde que esto es una observación del movimiento que es parte de un patrón mucho de oscilación durante un periodo mucho más largo en el tiempo en los que el movimiento más tarde parece que se va para otro lado desde nuestro punto de vista. Si pudiéramos hacer una observación de millones de años más en el futuro, debido al patrón de rodeo de movimiento que se observa en relación a la Tierra en la actualidad y las estructuras más grandes de nuestro entorno del universo, tenemos buenas razones para creer que todos esos movimientos son cíclicos y extrapolar a nosotros mismos en el momento en el que el aspecto sería muy diferente. La teoría de que la Tierra y otros cuerpos celestes son el resultado del Big Bang son ridículas. El universo no tiene edad, ya que siempre ha existido y siempre existirá. Toda la teoría sobre cómo los planetas fueron creados es errónea. Las formas de vida no solo tienen que haber existido alguna vez en Marte, sino en todos los demás planetas de las estrellas en algún momento. De hecho, los planetas pasaron de cuerpos más pequeños como resultado de formas de vida que convierten la radiación interestelar en masa sólida. No hay profundidad a la que se pueda profundizar en la Tierra o de otra manera producir prueba directa de lo contrario, en el que no se encuentre la materia que estaba en su parte
anterior de los seres vivos. Esa teoría, por supuesto, hace que el planeta sea demasiado viejo para el Baggers grandes, para los Big Bangers, ya que tomarían un largo tiempo para alcanzar su estado actual, y lanzaba su calendario en el que los sumos sacerdotes del Big Bang han colocado a la Tierra fecha de nacimiento. Por ejemplo, uno de los componentes de la clorofila es el hierro. Este hierro, junto con los depósitos de carbón y los resultados de otros elementos fósiles, de otros elementos de la fotosíntesis, si los estratos de la Tierra, miles de metros, incluso kilómetros de espesor, se componen de la descomposición y metamorfoseado restos de animales y la vida vegetal, la biomasa original representa una conversión en última instancia de la radiación a través de la fotosíntesis, y en los elementos y minerales que componen el estrato, que se pueden localizar fácilmente en este proceso, tales como hierro, calcio, fósforo, nitrógeno, azufre, carbono, hidrógeno, oxígeno y helio. Estos elementos se acumulan a través de la impulsada fuerzas cósmicas de forma de vida. Probablemente hay una constante de proporcionalidad matemática universal en las formas de vida y los inorgánicos. El éter, el medio que lleva a cabo el ZPR, se puede convertir cualquier otra forma de materia o energía. Es posible precipitado cualquier elemento de éter utilizado la tecnología adecuada. El éter contiene los elementos básicos de lo que llamamos materia sólida. La prueba de que aumenta esa posibilidad. Nikola Tesla finalmente se dio cuenta de éter, de su descubrimiento de la impulsar una fuerza tremenda. Sus obras de tecnología electropulsiva, y que es más importante que los pelos de división o átomos, solo un éter que está íntimamente involucrado en el impulso podría explicar como fuerza de impulsión o tremenda como la que he observado en 1953. Esta fuerza de propulsión no es más que una fuerza que existe en la naturaleza y que en manos del hombre se convierte en un artículo de voluntad, una vez que los procesos físicos capaces de sintetizar y manipular que se conocen. Desde el ritmo, la forma, la aceleración, la reacción con la masa probable de la nave que observe, fue inmediatamente evidente que el volumen total del buque, lleno de cohetes convencionales con combustible de avión, se había consumido en los 3 segundos requeridos para que se acelere al c 9000 km por hora y desaparecieran en el infinito, a excepción de la existencia de la tecnología de Tesla, que cancela electromagnéticamente la inercia y sintetizaron un nuevo impulso al instante. ¿Qué es inercia? La inercia es el impulso de un cuerpo en reposo. Ya que se encuentra en un estado de movimiento uniforme, pero que nos parece que está en reposo. La tecnología de Tesla utiliza la interacción electromagnética, que es 10 a la 40 veces más fuerte que la gravedad, para crear un impulsar de una fuerza tremenda que instantáneamente reprograma los átomos y las moléculas de un buque, de una nueva helicoidales, tubos micros de la fuerza a lo largo de una trayectoria, y destruye la memoria de los tubos de fuerza que creó antes de su inercia de impulso. Electropulsión es una energía libre, un proceso en el que la energía existente en el medio ambiente, la gravedad y el momento, son superados reemplazada por la fuerza natural más fuerte del electromagnetismo, para realizar una mayor cantidad de trabajo durante un tiempo determinado, que teóricamente es 10 a la 40 veces más bajo, utilizando una menor cantidad de energía de entrada para activar el cambio. Si la energía es la capacidad de hacer el trabajo, y trabajo es el movimiento de masa a través de una distancia,
A continuación, una fuerza más fuerte va a hacer más trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Un cambio de forma de energía a partir de la debilidad de la fuerza fuerte que existe en el medio ambiente, a utilizar la energía del medio ambiente para hacer más trabajo de una manera nueva. El proceso que hace posible la electropulsión es el dinamismo del universo, que naturalmente es más débil y más fuertes intercambios de fuerzas para conservar el movimiento perpetuo con cualquier impulso perdido, siendo reabastecidos por el ZPR. Muy bien, colegas, ya hemos terminado el capítulo 2 de este libro de la física oculta del éter, que nos habla de la electropropulsión y de otros fenómenos y mecanismos de generación de energía libre que había desarrollado el señor Nikola Tesla. En este capítulo vimos un poco ahí sobre los fenómenos, o sea, la energía que, cómo nos movemos en la energía en el universo. Nos habla un poco de la teoría del Big Bang, de por qué, unas probables teorías de por qué han impuesto esta idea, inclusive esta falsa idea se enseña en las escuelas, en las universidades. Y bueno, ya lo dijo Einstein en sus últimas épocas de vida. Él dijo cuando admitió, él en sus últimos años de vida, admitió la existencia de un éter, que solamente sus teorías eran posibles si había una existencia del éter. Y bueno, luego fue censurado, es decir, que esta noticia no se hizo pública, y ahí él se dio cuenta y dijo que la ciencia oficial es una mafia. Él dijo textual, el día que la ciencia oficial se convirtió en una mafia organizada, la humanidad ha firmado sentencia de muerte. ¿Y esto por qué? Porque al escondernos las realidades, las verdades, en las escuelas y en las universidades, que nos enseñan engaños a fuerza, gracias y por voluntad de la ciencia oficial les dicta qué deben decir en las escuelas, y bueno, con esta falsa información le ponen falsas ideas a las personas, y es así como casi nadie hoy en día cree en la existencia del éter, o todos creen fielmente en la existencia del Big Bang, algo que justamente es una idea limitante que nos limita la creencia de la visión de la realidad, nos hace creer en un universo que tiene un límite, que se terminará, y justamente ellos vienen con este engaño de que existen escasez de recursos, que por eso hay que reducir la población mundial, porque existen escasez de recursos, porque el planeta no alcanza para tantos, porque lo contaminamos mucho, y es mentira, ya que la reducción de la población mundial es parte de un plan de que empobrecer a los pueblos, ya que si los pueblos tienen suficiente cantidad de población, de gente, inevitablemente llegarán a un desarrollo industrial, y los gobiernos que gobiernan el mundo no quieren que los pueblos subdesarrollados sigan siendo pobres y nunca alcancen el nivel industrial. Por eso es que constantemente plantean políticas de reducción poblacional. Con lo cual te digo que todo esto de que la escasez de recursos y todo eso es mentira, tanto como lo es la mentira del Big Bang. Y bueno, también vimos algunas otras cosas interesantes, como lo que es la inercia también otro factor importante, que es el cambio de estado, es decir, que las cosas ya tienen un movimiento propio, y que al ponerse en movimiento, este movimiento adicional sería un movimiento extra al movimiento que ya naturalmente están teniendo estos cuerpos girando en el universo. Y bueno, y eso es lo que conocemos como inercia. Una inercia es la resistencia al cambio de movimiento. Y bien, vemos un poco también lo que es la electropulsión.
este sistema de electropropulsión, que acá en el libro se le llama electropulsión, que utiliza la energía del magnetismo, que como ya vimos, el electromagnetismo, perdón, que ya dijimos que es 10 a la 40 veces más fuerte que la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es un efecto que se produce por la energía etérica, la energía del éter, que ingresa esta misma energía que ya el planeta tiene un movimiento y todo el sistema solar tiene un movimiento, y toda esta energía se concentra y almacena, se va ingresando al planeta, y eso es lo que nos mantiene sujetos a la Tierra. Pero estas cosas y otras cuestiones más las explicaremos más adelante, probablemente con algún gráfico. Tengo muchos gráficos de diferentes cosas y bueno, te lo estaré explicando más adelante. Por ahora lo voy a dejar acá. Próximamente veremos el tercer capítulo, donde nos hablan ahí de un par de máquinas muy interesantes de generación de energía. Así que bueno, te dejo hasta acá, colega. Recuerda compartir este video, suscribirte si no te has suscrito, dale a la campanita, muy importante, y comenta qué te parece este libro, qué te parece esta entrega. Espero que te guste mucho y ahí nos vemos. ¡Hasta luego!